Muchas gracias por continuar con nosotros y ahora les invito a inclinar el rostro para orar y pedir así la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Oremos. Querido Padre, gracias te damos una vez más por la bendición de estudiar tu palabra. Bendice a nuestros amigos, hermanos y familia que en diferentes lugares del mundo nos acompañan fielmente para estudiar tu palabra. Abra nuestro entendimiento, Señor. De nuestra parte, estemos dispuestos a escuchar tu palabra y atesorar tus dichos en nuestros corazones. Acompáñanos, ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía anteriormente, hoy hablaremos de un tema muy interesante y hablaremos un poquito acerca del juicio. Pero antes de ir a las preguntas de nuestra lección, quiero hacerles un breve resumen sobre el tema del juicio. El juicio es un tema bíblico, obviamente. Sin embargo, según la Biblia, el juicio tiene tres fases. La primera fase es lo que va previo al advenimiento de Cristo. Según Apocalipsis capítulo 14, del verso 6 en adelante, nos dice que ya estamos viviendo en tiempo de juicio. La hora del juicio ha llegado. El apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 7, nos dice, un poquito más adelante si no me equivoco, nos dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así que, obviamente, antes de que Jesús retorne a la tierra, habrá un tiempo de juicio, lo que llamamos el juicio previo al advenimiento de Cristo. Esa sería la primera fase del juicio. Y por supuesto, es un tema muy amplio. Cada fase del juicio nos podría tomar mucho tiempo explicarles. Lo que estoy haciendo ahora es explicándoles brevemente las tres fases del juicio para entender un poquito el tema que vamos a tratar en este momento. Así que Daniel 8:14, por ejemplo, habla acerca de un juicio. Daniel 8:14 nos habla acerca de la profecía más larga de la Biblia, que él dice, después de 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. O sea que el cumplimiento de la profecía comenzó desde el año 457 a.C. y si le restamos a 2300 tardes y mañanas, que según la profecía, un día bíblico equivale a un año, o sea que serían 2300 años en realidad. Comenzando desde el año 457 a.C., y después de Cristo, si comenzamos a contar esta profecía, nos lleva al año 1844. Así que en el santuario que construyó Moisés, ellos hacían una imponente ceremonia de juicio una vez al año, lo que le llamaban la purificación del santuario. Así que era un tiempo de juicio. Pero obviamente en Daniel 8:14, no estaba hablando más acerca del santuario que construyó Moisés. Más bien está hablando del verdadero santuario que está en el cielo. Porque el santuario que construyó Moisés fue una copia del verdadero santuario que está en el cielo. Así que de acuerdo a Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 17, que nos dice que es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, está hablando de que vivimos ya en un tiempo de juicio. Pero luego hay otra fase del juicio. El apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6 y verso 2, nos dice que, ¿o no sabéis que los justos han de juzgar al mundo? Bueno, eso sería la segunda fase del juicio, que comienza después de la venida de Cristo. Y bueno, obviamente quizá más adelante tendremos oportunidad de explicar estas etapas o estas fases del juicio. Pero ahí Pablo nos enseña que los justos, los salvados,
tendrán la oportunidad de juzgar al mundo. Así que obviamente será después de la venida de Jesús, cuando ya estemos en el cielo. Pero la tercera parte o la tercera fase del juicio, obviamente lo llamaríamos el juicio ejecutivo. O sea que cuando Dios otorga la sentencia o le da la sentencia sobre los que se van a perder, todo el capítulo 20 de Apocalipsis nos habla acerca de ese juicio, que finalmente cuando Dios haga descender fuego del cielo y consuma a todos los perdidos, incluyendo al diablo. Así que, obviamente, pues, el juicio tiene tres fases. La primera, previo al advenimiento de Cristo. La segunda, después del advenimiento de Cristo. Y la última fase será cuando Dios ejecute sus juicios sobre los que se van a perder. El apóstol San Pedro en una de sus cartas nos habla también de que Dios purificará a este mundo de fuego. Esa sería la última fase del juicio. Así que eso es algo interesante. Pero, mi querido amigo, amiga y hermano, familia, esto no es para crearles miedo en ustedes, hablándoles de las etapas del juicio o lo que sucederá cuando Cristo finalmente ejecute sus juicios sobre los que se van a perder. Más bien, el juicio tiene como objetivo conocer más el gran amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y conforme vamos haciendo y respondiendo nuestras preguntas de nuestra lección, ustedes se van a dar cuenta de que en realidad el juicio no es para buscar a Dios por temor, sino más bien es para que nos enamoremos más de Dios y por supuesto, por alguna razón, Él llamará a todos los hombres al juicio para que nos comparezcamos ante Él y entreguemos o hagamos cuenta con Él. Bueno, y así vayamos a nuestra primera pregunta de nuestra lección, que dice así: ¿qué juzgará Dios? La respuesta la encontramos en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 14, que dice lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué juzgará Dios? Bueno, de acuerdo a este texto, el sabio Salomón, hablando del juicio, nos dice que toda obra será traída a juicio. Entonces la respuesta sería sobre toda obra, buena o mala. Esa es la respuesta. Así que interesante, ¿qué juzgará Dios? Bueno, nuestras obras, según lo que hayamos hecho en vida, sea buena o sea mala. Dios traerá todas esas obras a juicio. La segunda pregunta nos dice, sobre toda, ¿quiénes, comparecerán ante el juicio? ¿Será que solamente es para un grupo especial de personas y otros no tendrán que comparecerse ante el juicio de Dios? Bueno, veamos lo que nos dice la Biblia en el libro de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 10, que dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio de Dios? Bueno, de acuerdo al apóstol San Pablo, dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos seremos juzgados. Leamos la siguiente pregunta. ¿Quién es el juez? Es muy importante hacer esta pregunta porque el juicio del cielo es parecido al juicio terrenal.
En un juicio terrenal, pues está el juez, el abogado, el acusado, el acusador, que en este caso sería el fiscal. Pero a diferencia del tribunal terrenal, el tribunal del cielo, por supuesto, es más perfecto. Ahí no se cometerán injusticia como se cometen aquí en los tribunales terrenales. Así que, qué importante hacer esta pregunta. ¿Quién es el juez? Para que conozcamos un poquito más acerca de ese juicio. Veamos lo que nos dice la Biblia en Juan 5:22. Porque el Padre dice, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el juez? De acuerdo a este texto, el juez es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, vale la pena hacer esta pregunta. ¿Sería motivo temer el juicio venidero entonces, sabiendo que el juez no es otro ser más que el mismo Señor Jesucristo? Bueno, si quisiéramos conocer un poquito más a este juez, todo lo que necesitamos hacer simplemente es dar una mirada a los 4 evangelios, porque los 4 evangelios describen la misión de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, pues, Jesús vino a ayudar a la gente. Él mismo describió su misión en Lucas capítulo 19. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿deberíamos temer el juicio venidero? Claro que no. Y aunque hay muchas personas quieren atraer a la gente, creándoles miedo en ellos, si no se arrepienten se van a perder en el infierno y van a ir al castigo, Dios los va a juzgar, como si el juicio fuese una especie que debe atraer a la gente para que se conviertan y que se salven. No, Dios no llama a las personas creándoles miedo en ellos. Más bien, Dios nos invita a que lo amemos con todo nuestro corazón y el amor sea el motor que nos lleve a buscar a Dios, no el miedo. Porque el mayor mandamiento de la ley, según Mateo 22, 17 o 37, es amor a Dios y amor al prójimo. Por lo tanto, Él exige primero que lo amemos, nos pide que lo amemos. En Juan 14, 15, por ejemplo, nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no exige obediencia, justicia primero y después le entregamos nuestro corazón. No, al contrario, necesitamos ir al Señor Jesús para que aprendamos a enamorarnos de Él, que aprendamos a amarlo con todo nuestro corazón. Y una vez que lo amemos, una vez que aprendamos a amarlo con todo nuestro corazón, y de ahí tiene, si se pudiera decirlo de esta manera, la obediencia entonces tendría un lugar en segundo plano en el plan de la salvación. Pero no va antes, sino después de amar al Señor. La obediencia tiene su lugar. No podemos decir porque Dios nos ama, ya no necesitamos obedecer. No, al contrario, por amor a Él es que necesitamos obedecerle al Señor Jesús. Y así es. No necesitamos temer ese juicio. Más bien, necesitamos conocer aún un poquito más a nuestro Señor Jesucristo, quien es el mismo juez quien nos va a juzgar, así que vale la pena hacer cuentas con Él y entregarle nuestro corazón a Él, ya que es un Dios de amor y que nos perdona. Así que no hay que tenerle miedo al juez, porque es el mismo Señor Jesucristo. Veamos la siguiente pregunta. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Bueno, es increíble cómo también en el cielo hay registros de todo lo que se hace aquí en la tierra. No es porque Dios olvida las cosas, Dios es perfecto, Él no tiene ningún problema en
en recordar lo que hacemos, pero más bien en favor de los mismos seres humanos en aquel día en cuando sea juzgado el mundo. Entonces, para que nadie diga o mienta, yo no hice eso, pues hay un registro de todas nuestras acciones. ¿Pero dónde se encuentra? Leamos en la Biblia qué nos dice en Apocalipsis 20:12, que dice lo siguiente: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Bueno, podríamos decirlo así como respuesta: en los archivos del cielo. Claro, seguramente el cielo tiene mejor tecnología que los seres humanos aquí en la tierra para favorecer a los seres humanos en el día del juicio. Así que en el cielo están registradas nuestras acciones. Veamos la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los testigos? Bueno, veamos en el libro de Mateo capítulo 18, verso 10, que dice lo siguiente. Jesús dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Qué interesante dato nos da este texto, aparte de la respuesta a la pregunta que hicimos anteriormente, que se encuentra en este texto. Nos dice que cada uno de los seres humanos tenemos un ángel guardián. ¿No es maravilloso saber esto? Qué amor maravilloso de Dios hacia nosotros, que no nos ha dejado abandonado en este mundo, sino que ha designado a los seres celestiales para que custodien, para que guarden, protejan y cuiden a todos los miembros de nuestra familia. Donde quiera que vamos, los ángeles nos protegen, y a veces uno le atribuye a la suerte. Si uno va de viaje, uno llega con bien, desconocemos en realidad que detrás del velo que nos cubre lo celestial se encuentran los ángeles activos todo el tiempo, día y noche, guardando y cuidándonos. Así que qué amor maravilloso nos tiene nuestro Salvador Jesús, que nos cuida todo el tiempo y siempre nos acompañan sus seres celestiales. Así que, pero ahora, ¿quiénes son los testigos en este caso, en el juicio? Bueno, de acuerdo a este texto, nos dice que son los ángeles, quienes nos acompañan y además de cuidarnos y protegernos, también llevan un informe de lo que nosotros hacemos al cielo. Me imagino yo que cada noche que se acaba el día, llevan un informe del cielo de lo que hicimos durante el día. Así que todos nuestros hechos, nuestros actos, nuestras buenas obras o malas, están registradas en el cielo. Y los ángeles son los que llevan el informe allá en los registros del cielo. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es nuestro abogado? ¿Se acuerda de la pregunta que hicimos anteriormente? ¿Quién es nuestro juez? Bueno, ahora veamos a ver si nuestro abogado es otro ser, según nos dice la Biblia. En la primera carta de Juan, capítulo 2 y verso 1, nos dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué alegría saber esto! Porque nuestro abogado no es alguien más, sino el mismo Señor Jesús. O sea que, mientras vivamos en tiempo de gracia, el Señor Jesús está dispuesto a ser abogado de todas las personas que acuden a Él entregándole su corazón. Pero qué triste será. Y
Es bueno saber esto, de que el Señor Jesús no siempre ejercerá ese cargo de abogado, porque en la pregunta anterior nos dice que en algún momento Él quitará su traje de abogado y se pondrá el manto de juez. Cuando eso suceda, será cuando la gracia se termine, cuando la gracia se retire de la tierra y no tengamos más intercesor o abogado para que defienda nuestro caso. Por eso es muy importante saber de que ahora en el tiempo en que vivimos, aunque estamos viviendo en la primera etapa del juicio, no hay que temer, porque el Señor Jesús está con los brazos abiertos, listo para recibirnos tal como somos. Y es grande su amor, que no importa el pasado que le llevemos a Él, Él está dispuesto a perdonarnos, a limpiar nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad para cambiar nuestra vida. Así es. Así que el Señor Jesús es nuestro abogado. Aprovechemos este tiempo mientras Él nos defienda antes de que Él deje de ser abogado y se transforme en un juez. Y entonces el juez, como ustedes saben, no defiende a nadie, juzga nada más. Pero por ahora, quien será nuestro juez en el futuro es nuestro abogado. No temamos acercarnos a Él y ni aún deberíamos tener miedo de comparecer ante su tribunal, ya que es nuestro mismo Señor Jesucristo quien nos defendió, será nuestro juez. Qué lindo saber eso. Lo importante no es saber quién o qué hará o cuándo lo hará, sino que más bien qué decisión nosotros estamos tomando ahora, aprovechando el tiempo de gracia que nos da nuestro Dios, siendo Jesús nuestro abogado en esta hora. Ahora, la siguiente pregunta: ¿por cuál código seremos juzgados? Veamos lo que nos dice Santiago 2:12. Así hablad, y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por cuál código seremos juzgados? De acuerdo a este texto, por la ley de la libertad. Esa es la respuesta. Hay mucha gente y cristianos sinceros que enseñan que la ley moral de Cristo, los 10 mandamientos escritos en Éxodo 20, ya no están vigentes, que eso fue para la gente en el Antiguo Testamento. Pero se da cuenta usted aquí que es esa misma ley que será usada como norma por Dios para juzgar a los seres humanos. Así que, por lo tanto, no podemos despreciar la ley, no podemos menospreciar la ley, no podemos decir que ya no están vigentes. Al contrario, la ley, dice el salmista, es eterna. La ley es buena, dice Pablo en Romanos 7. Por lo tanto, la misma ley Dios usará para juzgar a los seres humanos. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál será la sentencia? Bueno, en el libro de Mateo capítulo 25, verso 46, Jesús mismo hablando dice lo siguiente: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando Cristo venga, según todo el capítulo 25, nos relata de que existirán un grupo que Él mismo se refiere a ellos como ovejas, y a otros a los que se refiere como cabritos. Unos, las ovejas, serán salvos y los cabritos los pondrá en otro lado, quienes serán los injustos que se van a perder. Así que cuando Cristo venga, solamente van a haber dos grupos. Ahí no va a haber lugar para doctrinas, religiones, para más divisiones, a qué iglesia pertenecimos. No, solamente habrán dos grupos: el grupo de salvados
y el grupo de perdidos. Así será. Entonces Cristo, pues, dictará la sentencia. Unos se perderán, otros se salvarán. Así que la sentencia será vida o muerte eterna. Solamente dos cosas serán: o nosotros viviremos con Cristo o moriremos eternamente. Esa será la sentencia. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, ¿qué debemos hacer? Siempre al final de nuestra lección, siempre hay algunas recomendaciones, y esta no es una excepción. En la parte de abajo de nuestra lección nos dice: creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador. Eso sería la primera recomendación. Y la segunda, venerar a Dios y guardar sus santos mandamientos. Esas son por lo menos las dos recomendaciones que nos dan esta lección de hoy. Así que no necesitamos temer al juicio venidero, como ocurrió con Félix el gobernador. ¿Te acuerdas? En Hechos 24-25, Pablo estaba presentando su defensa ante este gobernador y comenzó a hablar del arrepentimiento, el dominio propio, y le habló acerca del juicio venidero. Y cuando Félix escuchó eso, dice que se asustó, casi tembló. Así que le dijo a Pablo: mejor vete ya, y cuando tenga oportunidad yo te llamaré. Bueno, es que la mayoría de las personas, como dijimos anteriormente, le tienen miedo al juicio. Pero como hemos repasado en nuestra lección de hoy, no necesitamos tener miedo al juicio que viene en el futuro. Al contrario, esto nos debería alegrar, ya que quien nos defiende ahora es el Señor Jesús. No nos presentaremos ante Él con nuestros propios méritos y buenas obras, porque justo dice Pablo en Romanos 3, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, si usted y yo llegamos al cielo cuando Cristo venga, no será por nuestras propias obras, no será por penitencias, por sacrificios que nos hayamos hecho, no porque hayamos hecho esto, lo otro. No, simplemente porque la sangre de Cristo nos haya librado, nos haya limpiado, nos haya salvado. Por eso seremos salvos. Así que, sabiendo ahora que nuestro juez es nuestro abogado por ahora, no necesitamos temer el futuro. Al contrario, yo le invito para que juntos aprovechemos este tiempo de gracia, para que cuando se acabe, el Señor Jesús nos declare justos ante su Padre. Así, mi querido amigo y amiga, familia, llegamos una vez más al final de una lección más. Hasta aquí hemos llegado a la lección número 9, casi vamos a la mitad de este pequeño curso de la fe de Jesús. Y hemos aprendido muchas cosas, y seguramente en las próximas lecciones aprenderemos más cosas también. Así que, pero no quiero terminarle sin invitarle a usted para que, si es su deseo, unirse conmigo a expresar estas palabras de fe que dice lo siguiente: acepto a Jesús como mi abogado, deseo respetar y obedecer los mandamientos de Dios. Si ese es su deseo, si así lo quiere hacer usted, ahí mismo donde estás, entréguele tu corazón y ponte a cuenta con el Señor. Sea pues que la muerte nos sorprenda antes de la venida de Cristo, o la venida de Cristo suceda pronto, no hay que temerle ya, porque sabemos que nuestro abogado es Jesús, quien será nuestro juez en el futuro, y por ahora nos está defendiendo, y por ahora estamos viviendo en tiempo de gracia. Así que, mi querido amigo, amiga, yo le invito para que haga cuentas con el Señor, se arrepiente de sus pecados, le confiesa al Señor Jesús, y Él perdonará todo su pasado. Y así, gracias por habernos acompañado una vez más en este estudio, sin antes invitarle para que nos visite en nuestro canal de YouTube y
puedas suscribirte ahí y activa la campanita ahí para que no te pierdas ninguna de los recursos que estamos subiendo en el canal de nuestra iglesia. Así enriquezcas tu vida espiritual escuchando la palabra de Dios. No solamente estos estudios, sino que más estudios que estamos presentando en nuestra iglesia y los estamos subiendo ahí en nuestro canal. Así que no olvide visitarnos y comparta estos estudios. Así llegamos al final de nuestro estudio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.